Néstor, yo estimo, primero, que nadie puede estar contento con un texto 100%. Es imposible, porque tiene que redactarlo uno para estar 100% de acuerdo. Entonces, yo creo que siempre hay, si es que alguien quiere votar... Imposición en gobiernos autoritarios, claro, es cuando el resultado... Y si es que uno quiere votar en conciencia y en forma informada, tiene que hacer un balance de las cosas que gustan y no gustan. Yo creo que al final eso es en cualquier texto constitucional. Nada va a gustar 100%. Ahora, si las cosas que disgustan son muy fundamentales e importantes, va a estar en contra. Yo creo que eso es. Lo segundo, fíjate que hemos tenido 4 textos constitucionales en poco tiempo. O sea, me explico, el vigente, que es un texto constitucional, el rechazado, el de la comisión experta y este que se va a proponer. Yo lo encuentro impresionante. O sea, imagínate la cantidad de cosas. Algunos están diciendo, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que resolver acá? Si el texto que se propone es mejor que el actual o no. Porque finalmente parece que esa es la dicotomía en cuanto a textos actualmente que en estos momentos podrían estar en juego, ¿no? Sí. Porque si es por rechazo o en contra, sigue el actual. Entonces parece que esa sería la dicotomía en estos momentos. Eso constitucional. Se supone que constitucionalmente eso debería ocurrir. Pero no, porque resulta que el intento es que haya un clivaje entre gobierno y oposición. Considerando por algunos que el gobierno tiene poco apoyo, tiene el 30, 32, 33, 35, y por lo tanto si hay un clivaje gobierno-oposición, podría ganar entonces el a favor. Pero yo creo que hay gente de derecha que está en contra, que no está a favor. Algunos grupos de derecha, y por lo tanto habría que sumarlo. La diferencia en estos momentos es que en todas las encuestas de entre 25 a 30 puntos, la encuesta Criteria 30 puntos, la encuesta... La encuesta Plaza Pública cada en 25. En menos de 60 días, ¿se puede dar vuelta a eso, no? ¿Una campaña? Es muy difícil, pero con la temperatura que tiene el país, yo no podría decir que ya está la suerte echada. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque efectivamente lo que hizo ayer José Antonio Kast, de hablar sobre... Es verdad que en el mundo, quienes están, por ejemplo en Europa, que las derechas que van más al extremo de las derechas tradicionales están contra la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pero en Chile, el tema de la Agenda 2030 no es solo un tema de las extremas derechas. También está en el debate de Facebook, de las redes sociales, donde las personas comunes y corrientes que no tienen no tienen una definición política en sí, no les gusta. Entonces, estas activaciones, que son más bien activación comunicacional, como les gusta hablar a los asesores comunicacionales, pueden ir permeando a la población respecto a una posición sobre el texto. Pero hay un aprovechamiento de la ignorancia de él de lo que significa la Agenda 2030, porque es como repetirlo, incluso 2030, 2030, Naciones Unidas, en fin, sin entregar mayor detalle de lo que efectivamente significa. Esta declaración de José Antonio Kast la da en un programa que se emite a través de YouTube para él, desde él mismo, con personas de su mismo partido, así para personas que son adherentes a su misma afinidad política. Entonces, claro, es repetir algo que efectivamente permea las redes, pero es una profundidad mínima. Si es que hay algún tipo de profundidad. A menos que en otro programa haya hablado de la Agenda 2030 en extenso. Yo no lo sé, no tengo idea, por eso no. Idealmente preguntarle qué es lo que ve él, para que explique qué es lo que sucede. Ahora, para ir al tema pero en campaña esto son activaciones, o sea, se generan tendencias respecto a una posición. Es importante decir por qué. Yo me hago una pregunta, ¿va a haber algún partido que dé libertad de acción? Por ejemplo, ¿podría existir esa posibilidad de que no haya definición? No sé. Yo creo que la derecha va a estar mucho más alineada como una presión también a sus bases. Yo sé que hay sectores efectivamente hay personajes de derecha que no están conformes con el texto, que dicen que podrían haber hecho mucho más, pero no sé si los van a dejar en libertad de acción. O sea, todos se van a alinear, todos los partidos. Y yo creo que en la izquierda, lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el problema acá? Ahora, ¿cuánta gente mueve los partidos? No, si son... Muy pocos. Son puñados, pero lote. Sí, claro, pero generan tendencias desde el punto de vista de la opinión. Sí, claro. Ahora, lo que pasa acá, Tomás, es que también todos, y Catenin, están con la calculadora política. Y esto lo han hablado mucho
especialistas en temas constitucionales europeos y otros, que el gran problema de debatir una constitución marcado por elecciones es justamente esto, que no hay honestidad tampoco desde el punto de vista argumentativo sobre un debate, porque todos están mirando su calculadora de las municipales, las de gobernadores, las presidenciales, parlamentarias, etc. Es que allá voy. Mira, ¿por qué? Porque si hay algunos partidos que se demoran en tomar una definición y encuestas, yo no digo que esto vaya a ocurrir, no es un escenario, si empieza a aproximarse el a favor con respecto al rechazo o al no apruebo, yo creo que son capaces de dejar en libertad de acción para no tener, por ejemplo, partidos de la izquierda democrática, del socialismo democrático, de no tener otra derrota. Yo creo que es una Pensando cosa, en las elecciones, claro. Es un asunto que se está discutiendo en estos momentos. Sí. Entonces, que demorar para ver para dónde va el viento, para dónde giran las nubes. La diferencia con el año 2022 es que la tendencia se empieza a romper en el mes de abril, después de los debates del mes de marzo respecto al tema indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Y en abril empieza a romperse, pero claro, de abril a septiembre hubo harto espacio. Claro. Principalmente fue el tema del aborto. El tema del aborto. El tema del aborto marcó un cambio en la elección del año pasado, en el plebiscito del año pasado. Que fue en los primeros días de marzo. Exactamente. Entonces, hoy día ya todo esto está prácticamente oleado y sacramentado. Ahora solo queda el debate que tampoco está generando muchos réditos respecto a, seamos absolutamente honestos con los auditores, en cuanto a audiencia, en cuanto a consumo de Internet, respecto a cuánto usted busca de este tema. Entonces eso también es otra muralla que se hace muy compleja para poder sortearla, al menos para el a favor. Ahora, a propósito de la lógica política, de la que yo me mantengo ajena, pero a veces me acerco para poder entender algunas cosas. No entiendo la jugada de Evelyn Matei desde el punto de vista que hace poco dijo que estaba en contra de algunos de los artículos, que no iba a invertir su capital político en el apoyo a ese proyecto, y que para muchos, y sobre todo en las encuestas, fue eso la que la levantó. Esa postura que ella manifestó en su momento, la levantó, digamos, como una eventual carta presidencial. Siempre está ahí, efectivamente, es una figura destacada de la derecha, ni hablar, los cargos que ha tenido, la vida política, etcétera. Pero que fue esa declaración la que le dio como un empujón, ¿no? Y empezó a aparecer en las encuestas, etcétera. Y pasan 3 semanas. Un mes. Un mes. Desde el 24 de septiembre, y ella lo comunica internamente el 24 de octubre. Claro, y ayer lo hace en una actividad que además, digamos que no era para eso la actividad. Esta era una actividad que tenía que ver con violencia intrafamiliar, en fin, defensa de las mujeres, y hace esta declaración. Desde ese punto de vista, ahí mi lógica política se me acaba. No entiendo si habrán llegado a algún acuerdo de que ella sea la candidata presidencial única de la derecha completamente, o qué. Porque además ella manifiesta reparos todavía del texto. Está bien, a uno no le puede gustar todo el texto, pero estoy hablando, pues. A uno no le puede gustar todo el texto, pero ella, lo mismo que ella dijo que no le gustaba, no lo sigue apareciendo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las contribuciones, que tiene que ver con el aborto, en fin, etcétera. Sigue apareciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre medio? Yo creo que pasa una cosa... ¿Otro tiempo, no? No, lo que pasa es que... A ver, la UDI-RN, ¿qué candidato tienen? No, nadie, pues. Ella, no, claro. Ella, pues, si no tiene nadie más. ¿Quién puede enfrentarse a Kast en la derecha? Ella, nadie más. Entonces, claro, yo creo que al final se empiezan a alinear desde el punto de vista de estas lógicas. ¿Qué es lo que le molesta a Evelyn Matei? El tema del aborto, pero algunos dicen que esta nueva redacción no impide el aborto en las 3 causales, y a lo mejor se convenció de que esto es así, porque eso es lo que dicen algunos. Y ella no quiere un aborto más allá de las 3 causales. ¿Qué le molesta? Le molesta fuertemente el tema de la exención de las contribuciones, porque significaría para Providencia una caída monumental de cerca de 30.000 millones de pesos. Monumental en torno a esto. Pero la alcaldesa Matei también reconoce algunas cosas, que en materia de contribuciones hay un exceso de carga en algunos, eso sí que lo reconoce, que en algunos sectores donde ha caído la valoración de las propiedades siguen cobrando en forma altísima las contribuciones, etcétera, que hay algo, pero no es esta la forma, obviamente. Pero al final, yo creo que prima la política, Catherine.
O sea, Sí, que no es necesario ella llegar a la acuerdos. candidata. No es necesario llegar a acuerdos. Ella es la candidata. Ella es una candidata. El problema acá es si van a ir a primarias con José Antonio Cast y qué posición tiene en una Sí. primaria, eventual primaria. Sí, lo que voy ¿Alguna es pregunta? que ¿Van a ir sí, juntos sí, en las municipales? No Sí, creo. sí, pues. Yo creo que sí. O por lo menos en esta pasada. En esta pasada sí, de ahí en adelante es más fácil, ¿no? Pero el timing de tiempo, Catherine, se terminó. La elección es a la vuelta de la esquina. Entonces sí que el fin de semana van a aparecer entrevistas de Es que ya no tienes más tiempo porque tú no puedes definirte. Referentes políticos diciendo. Totalmente, si van porque a tú favor o no en puedes contra. definirte encima de una campaña, porque Claro. lo que tú tienes que hacer es que todos estos que son líderes de opinión desde el punto de vista que lo siguen cierta cantidad de personas o que ayudan al debate al interior de una familia, por ejemplo, tienen que empezar desde ahora para que eso permee, porque el tiempo de una campaña es muy corto. Pero si una opinión que en algún momento le dio tanto rédito y la envalentonó finalmente, ahora resulta que tiene la contraria, ¿es un buen cálculo? Depende, porque si no tiene el apoyo de su partido. Sí, pero. Yo o creo sea, que ¿cuánto es ella eso? hizo un hito y ahora golpea, digamos, porque su sector va a estar a favor, no va a estar en contra. Y ella no puede subirse después como una presión de su sector a última hora. Creo que los tiempos que usa Evelyn Matei son los correctos dentro del punto de una definición política. Ella cuando dice que está dudando, hace que se ordenen en cierta forma las líneas. Recuerden que ese mismo día, el domingo lo dice, y el día lunes aparece Republicano bajando dos puntos más abajo, dándole más espacio a Chile Vamos, y obviamente yo creo que es un triunfo de Evelyn A ver, Matei. pero ¿qué podría Pero lo que ocurrir? reclamó no cambió, po. En algunos aspectos Sí. sí, son 32 puntos que cambiaron desde el punto de vista de donde Republicano finalmente Sí, pero- se modera. Sí, pero a ver, imagínate que sigue la misma posición. Gana el a favor, que es la tesis de su sector. Sí gana el a favor. Se acabó su candidatura presidencial. Después de eso, para la casa, ¿no es cierto? Bueno, fue lo que se dijo en su momento también, po. Si gana el Pero fue al revés. si gana el en contra y significa la única de la derecha que es victoriosa, porque la derecha va a votar a favor, la única victoriosa, ¿se acaba su candidatura también o no? Cuando estuvo con los otros y una traidora. En política se usan estos términos, ¿no es cierto? No estoy hablando yo, pero la política Salvo, es así. sí, Tomás, pero Es muy salvo difícil, que ¿eh? acá sea un coro y que el acuerdo sea que finalmente todos van a ir por el a favor y el costo que lo van a pagar, lo va a pagar desde José Antonio, pasando por Evelyn Matei o cualquier otro hasta Sebastián Piñera si es que quisiera ir a una primaria. Ahí hay una diferencia. Por eso te digo, si se queda sola y gana el a favor, pero se queda en el contra y gana y está sola en el en contra con los demás, va a ser considerada una traidora, ¿no? Por eso. Es que Claro. por eso, si no tiene mucho espacio, no tenía mucho espacio. Y con la experiencia política además de la misma Evelyn Matei en otras épocas, claro, es duro. Es duro. Oye, vamos a ver qué va a pasar con otros partidos también. ¿Qué va a pasar con Amarillo a favor? Perdón, Amarillo está dividido, demócratas a favor, una cosa así, ¿no? Lo que pasa es que en Demócrata, Amarillo, yo creo que uno Estoy puede hablando de la adelantar libertad de algunas acción, por posiciones, eso preguntan, ¿no? Yo creo que en Demócrata está mucho más enredado el asunto porque uno ve en definiciones de las propias declaraciones en cuanto argumentativamente, porque no lo han dicho, pero argumentativamente uno ve ciertos sectores como Jimena Rincón y otros que, si bien presentan algunas observaciones a algunos de los puntos, al igual que Evelyn Matei, no les disgusta tanto este proyecto, pero yo tengo dudas con Matías Walker, también de Demócrata. Entonces ahí podría haber un quiebre que los deje en libertad de acción, por ejemplo. No sé. Y en Amarillos también hay división. Y en Amarillo, claro, En pero Amarillo división. es más... Sí, está más... menos Lo que pasa es que tiene menos más peso político Claro, demócrata porque tiene senadores y tiene diputados. En Amarillo solo tienen un diputado, tienen más personas que escriben columnas y cosas así, claramente eso permea, pero demócrata es donde están puestos los ojos. Ahora, ¿cuál sería el éxito para terminar? Es que a favor logre reunir a todo el arco político que estuvo en contra el 4 de septiembre, desde Amarillos, Demócratas, más Chile Vamos y Republicanos. ¿Lo lograrán? Yo creo que ese es el desafío que tienen los presidentes de Chile Vamos y el presidente de República.